El sistema se está iniciando. Has sido elegido para escuchar esto. No por casualidad. En un mundo lleno de ruido, donde todos son rápidos para hablar y para juzgar, estás invitado a entrar en un espacio de silencio sagrado. Un lugar sin opinión pública. Sin presión. Sin expectativas. Solo estás tú y la voz que realmente necesita ser escuchada. Hoy no vine a añadir ruido a tu vida. Vengo a recordarte, es en el silencio que tu alma se sana. Y tu misión comienza. ¿Sabías que la mayoría de las personas duerme mal porque no entiende lo que Dios dice sobre el descanso? La Biblia no solo habla del sueño como una necesidad física, sino como un acto profundamente espiritual. En Salmos 4:8 David declara: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo no es solo una afirmación de fe, es una clave olvidada para un descanso verdadero. Según la palabra, dormir bien no depende únicamente del silencio o la oscuridad, sino de una condición del alma, la confianza plena en Dios. Hoy veremos cómo el sueño, cuando es entendido desde las Escrituras, se transforma en un instrumento de restauración divina. Demostraremos cómo alinear tu descanso con los principios bíblicos puede cambiar tu salud, tu ánimo y tu conexión espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cada noche? Desde hace siglos, el ser humano ha buscado métodos, fórmulas y rituales para alcanzar un buen descanso. Algunos recurren a rutinas estrictas, a infusiones relajantes, a evitar pantallas o a mantener un ambiente oscuro y silencioso. Y aunque todo eso puede ayudar, la verdad más profunda y la más ignorada por la mayoría es que el verdadero descanso no comienza en la cama, sino en el alma. Lo que inquieta a tu mente por la noche no siempre tiene que ver con el cuerpo cansado, sino con el espíritu agitado. Es por eso que millones de personas cierran los ojos cada noche sin lograr cerrar sus pensamientos, sin apagar la ansiedad, sin liberar el miedo. Se acuestan pero no descansan, duermen pero no se renuevan, y lo más grave, no saben por qué. No saben que están peleando una batalla espiritual cada vez que cae la noche. En el Salmo 4:8, David pronunció una verdad poderosa: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa declaración sencilla en palabras esconde una llave espiritual que muy pocos están usando. El rey David no hablaba solo de una técnica de relajación, ni de una fórmula para evitar pesadillas. Él hablaba de una confianza tan profunda en Dios que lo envolvía incluso cuando su cuerpo dejaba de moverse. Es ahí donde comienza el verdadero descanso, cuando el alma se abandona por completo en las manos del Creador. Muchos se preguntan por qué, a pesar de tener camas cómodas, habitaciones silenciosas y rutinas nocturnas, no logran despertar con energía o paz. La respuesta, aunque no siempre fácil de aceptar, está en el estado del corazón. El cansancio físico puede aliviarse con horas de sueño, pero el cansancio del alma no se soluciona con cerrar los ojos. Hay quienes duermen 8 horas y despiertan como si no hubieran dormido en absoluto. Hay quienes usan medicamentos para conciliar el sueño, pero no logran calmar su espíritu. El problema no está en la almohada, está en lo que cargan en lo profundo del ser. Jesús mismo habló de esto cuando dijo en Mateo 11:28: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y aunque muchos conocen este versículo, pocos entienden que no se trata de un descanso físico inmediato, sino de una paz que invade el alma y que se traduce inevitablemente en un descanso pleno, real, sanador. El alma agobiada no permite que el cuerpo se relaje. La mente atormentada no puede entregarse al sueño con libertad. Por eso, cuando Jesús ofrecía descanso, lo ofrecía primero al corazón, no al cuerpo. Hay personas que cada noche se acuestan con preocupaciones que no han entregado a Dios. Llevan cuentas pendientes,
ofensas no perdonadas, decisiones sin sabiduría, culpas no confesadas. Y esperan que, mágicamente, el cuerpo ignore todo eso y duerma tranquilo. Pero el cuerpo solo sigue al alma. Y un alma perturbada es como un mar agitado en plena tormenta. Jesús lo mostró en una de las escenas más sorprendentes del Evangelio. En medio de una tormenta furiosa, con los discípulos angustiados creyendo que iban a morir, Jesús dormía en la barca. Dormía mientras los vientos rugían. Dormía mientras las olas golpeaban. Dormía mientras el pánico se apoderaba de los demás. ¿Cómo es posible eso? La respuesta está en la paz interior. Jesús no dormía porque ignoraba el peligro. Dormía porque estaba en perfecta comunión con el Padre. Él sabía que su vida no dependía de las olas, sino de la voluntad de Dios. Su descanso no estaba basado en el silencio exterior, sino en la certeza interior de que todo estaba bajo control. Y es esa certeza la que muchas veces nos falta cuando nos acostamos. Buscamos controlar todo durante el día, y cuando llega la noche, ese mismo deseo de control nos impide soltar. No sabemos descansar porque no sabemos confiar. En Proverbios 3:24 se nos dice: cuando te acuestes no tendrás temor alguno, te acostarás y tu sueño será grato. Esta promesa no es para todos, es para aquellos que han aprendido a vivir bajo la dirección de Dios, para los que no guardan temor oculto, para los que no cargan más de lo que deben. El sueño grato es el resultado de una vida alineada al corazón de Dios. Y es por eso que el 99% de las personas no saben dormir bien, porque han separado el descanso de lo espiritual. Han olvidado que el sueño no es solo biológico, es también una entrega. Es una forma de decirle a Dios: Señor, yo descanso porque tú velas. Yo cierro los ojos porque tú no duermes. Yo confío porque tú eres mi guardián. Muchos piensan que descansar es dejar de hacer, pero bíblicamente, descansar es un acto de fe. Es reconocer los límites humanos y aceptar la soberanía divina. Incluso en la creación, Dios nos da el ejemplo. En Génesis 2:2 leemos que Dios terminó su obra el séptimo día y descansó. El Todopoderoso, el que nunca se cansa, descansó, no porque estuviera agotado, sino porque quiso establecer un principio eterno. El descanso es sagrado, el descanso honra al Creador, el descanso bien entendido es un acto de adoración. Pero el enemigo ha trabajado para desconectarnos de esta verdad. Nos ha convencido de que el descanso es una pérdida de tiempo o que está reservado solo para quienes no tienen mucho que hacer. Ha distorsionado la idea de productividad al punto de hacernos creer que valemos por lo que hacemos y no por lo que somos en Dios. Y así vivimos agotados, cargando más de lo que debemos, ignorando las señales del alma que clama por quietud. Es como si tratáramos de caminar con los pies heridos y no quisiéramos parar a curarlos. Muchos siguen adelante sin detenerse, sin sanar, sin soltar. Y luego se preguntan por qué no logran descansar bien por las noches. El descanso no es debilidad, es obediencia. No es falta de compromiso, es señal de sabiduría. En el Salmo 127:2 se nos confronta con una verdad que muchos no quieren oír. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Este versículo no critica el trabajo arduo, sino la falta de descanso en medio del esfuerzo. No se trata de dejar de trabajar, sino de no convertir el trabajo en un ídolo. Cuando vivimos para producir, para lograr, para controlar, terminamos durmiendo vacíos, sin renovación, sin paz. Pero cuando vivimos para agradar a Dios, Él se encarga de sostenernos, incluso mientras dormimos. Hay algo profundamente hermoso en entender que mientras tú descansas, Dios sigue obrando. No necesitas estar despierto para que tu milagro avance. No necesitas estar ansioso para que tus problemas se resuelvan. No necesitas tener todo bajo control, porque Dios ya tiene el control de todo.
El descanso se vuelve entonces una declaración de fe. Cada noche, al apagar la luz, deberíamos decir: Señor, no sé cómo se resolverá todo, pero confío en ti. Me acuesto en paz porque tú estás conmigo. Esa oración sencilla puede marcar la diferencia entre una noche llena de insomnio y una noche llena de paz. Recuerdo la historia de una mujer que después de años de ansiedad crónica descubrió el poder de rendirse en oración antes de dormir. No era una oración larga ni elaborada. Solo ponía sus preocupaciones en manos de Dios y repetía en voz baja: tú me sostienes, tú me guardas, tú me das descanso. Al principio lo hacía por hábito, sin sentir gran cosa, pero con el tiempo esas palabras se volvieron un ancla. Su sueño comenzó a cambiar, la ansiedad empezó a ceder. La paz que había estado buscando en terapias, libros y consejos comenzó a fluir con solo una decisión: dejar que Dios gobernara su noche. Y es que la Biblia nunca prometió ausencia de problemas, pero sí prometió paz en medio de ellos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7, es el cimiento del verdadero descanso. Dormir bien no es solo un regalo físico, es una señal espiritual de que hemos aprendido a confiar. Es el reflejo de un alma que ha soltado el control y ha reconocido que el Padre cuida cada detalle, incluso en la oscuridad. Es saber que no estamos solos, ni cuando todos duermen. Es entender que el Dios que hizo los cielos y la tierra no necesita dormir, porque mientras tú descansas, Él sigue peleando tus batallas. Y quizá tú que estás escuchando esto, llevas tiempo buscando dormir bien, sin entender que lo que te falta no está fuera de ti, sino dentro. Tal vez has probado de todo: rutinas, remedios, técnicas, pero lo único que nunca hiciste fue cerrar los ojos confiando. No para huir de la realidad, sino para rendirte al cuidado de un Dios que nunca falla. Porque al final descansar bien no es dormir más, es dormir en paz. El sueño, según la visión humana, suele considerarse un simple proceso fisiológico que ocurre cuando el cuerpo se apaga, el sistema se desacelera y la mente entra en reposo. Pero para Dios, el sueño no es solamente un momento de descanso, es un escenario dispuesto para actuar, para hablar, para revelar. A lo largo de la Biblia, el Creador utilizó el sueño como un canal sagrado para comunicarse con su pueblo, y aún hoy esta herramienta espiritual sigue estando activa, aunque muchos la han olvidado o desacreditado. No se trata de algo místico, sino de una realidad espiritual ignorada por quienes no han aprendido a discernir la voz de Dios en la quietud de la noche. En Job 33, 14, 16 se nos revela un principio que muchas veces pasa desapercibido. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aquí se nos muestra claramente que el sueño es uno de los instrumentos elegidos por Dios para dar dirección, advertencia o consuelo. Mientras el cuerpo duerme, el espíritu permanece sensible a la voz del Señor, y es en ese estado de reposo donde muchas veces descienden las instrucciones más precisas. Uno de los casos más emblemáticos se encuentra en la historia de José, el esposo de María. En Mateo 1:20, cuando él aún no comprendía cómo manejar el embarazo de su prometida, fue durante un sueño que un ángel del Señor le habló, trayendo claridad. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este mensaje, que transformó su decisión y cambió el rumbo de su familia, no llegó en medio del bullicio ni de la oración activa, sino durante el sueño. Fue mientras dormía que el cielo interrumpió el curso natural de su pensamiento para establecer el propósito divino. José, el hijo de Jacob, también fue instrumento de sueños, tanto como receptor como intérprete. En Génesis 37,
Dios sembró en su corazón visiones proféticas sobre su futuro, sueños que sus hermanos no comprendieron y que le causaron rechazo. Pero esos mismos sueños fueron confirmaciones del propósito que Dios ya había trazado. Más adelante, en la prisión de Egipto, fue a través de la interpretación de sueños ajenos que José fue exaltado, porque en él habitaba el discernimiento espiritual. Cuando Faraón soñó con vacas gordas y flacas, fue José quien supo que Dios estaba hablando y lo dijo con firmeza: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 41:16. Este relato demuestra que los sueños no solo contienen mensajes, sino también señales del tiempo profético que se avecina. El profeta Daniel también fue conocido por su capacidad de recibir y comprender sueños. En Daniel 2, cuando Nabucodonosor olvidó su propio sueño, fue Daniel quien, por revelación divina, no solo interpretó el mensaje, sino que también lo recordó en detalle. Daniel no consultó libros, ni adivinadores, ni métodos humanos. Se retiró a orar y esperar en Dios, sabiendo que el sueño había sido dado con un propósito celestial. Al recibir la visión declaró: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel 2:20. El sueño del rey era la manifestación de un Dios que no duerme, que obra activamente en la noche y que establece su voluntad sin depender del entendimiento humano. Estos ejemplos nos revelan un patrón divino. Cuando el hombre duerme, Dios no descansa. Él observa, escucha y si el corazón está dispuesto, habla. En la cultura bíblica, los sueños eran valorados como medios legítimos de revelación, siempre y cuando se alinearan con la voluntad y la palabra de Dios. El problema de nuestra generación no es que Dios haya dejado de hablar en sueños, sino que la mayoría ha dejado de considerar el sueño como un espacio sagrado. Se acuestan para desconectarse, no para entregarse. Buscan dormir para escapar, no para encontrarse con el que puede hablar aún en la quietud de la noche. El profeta Samuel fue llamado por Dios mientras dormía en el templo. En 1 Samuel 3, el joven escuchó su nombre repetidamente, creyendo que era Elí quien lo llamaba. Pero era el Señor, no en el ruido, ni en una visión abierta, sino en el silencio del descanso. Samuel estaba en el lugar correcto, con una disposición correcta, y por eso pudo recibir la voz divina. Elí le enseñó a responder de manera correcta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa disposición es la clave para que el sueño deje de ser una pausa biológica y se convierta en un altar espiritual. Cuando el alma está alineada con Dios, el sueño se convierte en un terreno fértil para la siembra del cielo. Dios nunca ha limitado sus métodos. Él habló a Abimelec en Génesis 20 para advertirle que no tocara a Sara, la esposa de Abraham. Le advirtió en sueños, preservando así la integridad de su plan. Habló a Salomón durante la noche, cuando le ofreció concederle cualquier petición, y el joven rey pidió sabiduría. Fue un sueño, y sin embargo, el pacto se selló y el destino de Israel se definió desde ese encuentro. Y despertó Salomón y vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos. 1 Reyes 3:15. A través del sueño, Dios no solo instruyó, también probó el corazón del rey. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia era guiada por el Espíritu de Dios de manera activa, el sueño seguía siendo un recurso divino. En Mateo 2, José fue advertido nuevamente en sueños de que debía huir a Egipto con María y el niño Jesús, pues Herodes buscaba matarlo. No fue una advertencia dada en público, ni por medio de otro profeta. Fue una instrucción precisa dada en la noche durante el descanso. Si José no hubiera reconocido esa voz como la voz del cielo, habría ignorado la urgencia y comprometido el plan mesiánico. Esto nos muestra que no todos los sueños son simbólicos o a largo plazo.
Algunos contienen instrucciones inmediatas que requieren obediencia pronta. Hay una realidad que pocos aceptan. Muchos problemas podrían evitarse si se prestara atención a los sueños. No porque los sueños sean infalibles, sino porque el Dios que habla es fiel y no se contradice. Cuando un sueño provoca inquietud santa, trae claridad, confirma una palabra recibida o despierta la necesidad de buscar dirección, debe ser considerado con reverencia. En Jeremías 23:28 leemos: el profeta que tenga un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. El Señor distingue entre lo que Él ha dicho y lo que es solo invención humana. Y aunque no todo sueño es de origen divino, todo sueño puede ser examinado bajo la luz de la palabra. El sueño también es una frontera espiritual. Es un tiempo en el que el alma se encuentra sin distracciones y donde el espíritu puede recibir con mayor claridad. A lo largo de la historia bíblica, Dios no solo habló en sueños a personas de fe, sino también a reyes paganos, a gobernantes impíos, a extranjeros sin pacto. Esto demuestra que el sueño no es exclusivo de un grupo selecto, sino un terreno donde Dios puede manifestarse a quien Él desee. Sin embargo, la diferencia está en quién sabe discernir, quién se postra a escuchar, quién vuelve del sueño con obediencia. Hay quienes duermen sin expectativa y por eso se pierden la instrucción. Hay quienes reciben visiones nocturnas y las desechan como confusión, y en ese desprecio pierden dirección. Pero aquellos que han aprendido a discernir lo que viene de Dios, valoran el sueño no como un cierre del día, sino como una extensión del altar. Cierran los ojos sabiendo que en ese lugar puede haber encuentro, corrección, promesa, redirección. Entienden que el sueño puede ser una página donde el Espíritu escribe, una pausa donde el cielo trabaja. Dios es un comunicador constante. Él habló en el Edén, habló en el desierto, habló en la cruz y sigue hablando hoy. Pero muchos han dejado de oír porque han llenado su descanso de distracciones, de ruido, de vacío. El sueño se ha vuelto un territorio invadido por entretenimiento, por ansiedad, por banalidad. Se duerme con preocupaciones, se duerme sin oración, se duerme sin rendición. Y así, el alma se acuesta cerrada, endurecida, sin espacio para recibir. Pero cuando se recupera el entendimiento de que el sueño es un acto espiritual, se vuelve a abrir la puerta a la voz de Dios. El 99% de las personas no saben dormir bien porque no han consagrado el sueño como parte de su comunión con el Creador. No han entendido que el descanso físico es solo una capa y que debajo de ella hay un campo de revelación. Mientras otros sueñan con banalidades, el espíritu puede estar recibiendo estrategias, advertencias, promesas. Dios sigue hablando, lo ha hecho siempre, pero solo aquellos que duermen en obediencia, en humildad y en sensibilidad espiritual pueden captar lo que Él dice en la noche. Hay noches en las que el cuerpo desea dormir, pero el alma se niega a callar. Horas en las que la mente parece girar sin descanso, atrapada en pensamientos repetitivos, en preocupaciones sin resolver, en inquietudes que no encuentran reposo. El insomnio se ha convertido en una epidemia silenciosa, disfrazada de estrés, ansiedad o desajustes físicos. Sin embargo, detrás de muchos de esos desvelos, hay un mensaje que el cielo está tratando de entregar. Cuando el sueño no llega, no siempre es una falla biológica. En muchos casos, es una alarma espiritual que Dios permite para despertar el alma a una realidad que no quiere enfrentar mientras todo parece estar en calma. En Proverbios 3, 24, 26 se declara una promesa para los justos. Cuando te acuestes, no tendrás temor alguno. Te acostarás y tu sueño será grato. No temerás el pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Esta palabra deja claro que el sueño pacífico es parte del diseño divino para quienes caminan con Dios. Cuando esa paz se rompe sin causa evidente, es señal de que algo está ocurriendo más allá de lo natural. El insomnio es muchas veces
la forma en que el cielo toca la puerta del alma que se ha desconectado de su verdadera fuente de reposo. En la Escritura hay momentos claves en los que Dios interrumpe el descanso del hombre con un propósito superior. El rey Asuero, en el libro de Esther, fue invadido por una noche de insomnio sin explicación aparente. En esa noche sin sueño, pidió que le trajeran los libros de las crónicas de su reino. Fue entonces que descubrió el acto heroico de Mardoqueo, quien había salvado su vida. Ese descubrimiento dio inicio a una cadena de eventos que terminaría salvando al pueblo de Israel de la destrucción. El desvelo de un rey fue el catalizador del cumplimiento de un plan divino. Dios usó el insomnio no como castigo, sino como una herramienta para mover su propósito. Hay situaciones en las que el hombre duerme cuando debería estar despierto, y otras en las que está despierto porque Dios necesita que esté atento. En Ezequiel 3, 16, 17, Dios establece a Ezequiel como atalaya, como alguien encargado de velar. Le dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El atalaya no duerme cuando el peligro se acerca. El que ha sido llamado a interceder no puede ignorar la carga que el Espíritu le entrega, aunque sea en la madrugada. Esas noches de insomnio muchas veces no son un problema a resolver, sino una asignación a cumplir. Dios despierta a los que ha llamado para que oren, para que intercedan, para que se levanten en lo secreto mientras otros duermen. Jesús, en el huerto de Getsemaní, pidió a sus discípulos que velaran con él. En Mateo 26, 38, 40 les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Al regresar, los halló dormidos y preguntó: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Esta escena refleja la urgencia espiritual que muchas veces pasa desapercibida cuando el sueño domina, pero también señala el valor del desvelo cuando nace de un llamado divino. Jesús no estaba pidiendo compañía casual. Él sabía que había una batalla espiritual que se libraba en ese momento. El insomnio puede ser una puerta hacia esa batalla, si se comprende que no todo desvelo es una molestia que debe silenciarse, sino una invitación a ponerse de pie delante de Dios. David escribió en el Salmo 63, 6, 7: Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y a la sombra de tus alas me regocijaré. En lugar de luchar contra el insomnio, David lo convertía en un altar. Sus vigilias eran espacios de reflexión, de adoración, de diálogo con el Dios que no duerme. Entendía que la noche no era un tiempo perdido, sino una oportunidad para estar en comunión más íntima con el Creador. Este entendimiento transforma el insomnio de una carga a un llamado. Cuando el sueño se escapa, puede ser que el cielo quiera que la atención esté en algo que se ha estado ignorando durante el día. Hay conversaciones que solo ocurren en la quietud. Hay revelaciones que solo descienden cuando todo lo demás ha sido silenciado. El profeta Habacuc se encontró en una posición de alerta ante el silencio de Dios y la injusticia que observaba. Su respuesta no fue dormir para olvidar, sino colocarse de pie espiritualmente. En Habacuc 2:1 escribió: Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Él entendía que hay momentos en los que el alma necesita estar en espera, en vela, para recibir dirección. Este tipo de desvelo no nace del desorden, sino de una disposición espiritual. Es el tipo de insomnio que no irrita, sino que enfoca, no agota, sino que prepara. Cuando Dios quiere hablar y el hombre no escucha durante el día, puede recurrir a la noche para llamar su atención. No todo insomnio es espiritual, pero todo insomnio puede ser usado espiritualmente.
Aun cuando las causas parecen naturales, Dios puede redimir ese tiempo para despertar una sensibilidad mayor, para conducir al arrepentimiento, para activar la oración. El apóstol Pablo habló sobre velar en múltiples ocasiones. En Colosenses 4:2 dijo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velar no es solamente evitar el sueño, es mantener el espíritu atento, aun cuando el cuerpo desea descansar. Es una práctica espiritual que se cultiva cuando se reconoce que el tiempo nocturno también pertenece a Dios. El problema comienza cuando el insomnio es despreciado o resistido sin discernimiento, cuando se responde con frustración en lugar de con oración, cuando se busca apagarlo con distracciones en vez de encenderlo con adoración. En esas horas donde la casa está en silencio, el alma está más expuesta a la voz del cielo. Pero también es en ese tiempo donde el enemigo busca sembrar temor, desánimo o confusión. Por eso, el corazón debe estar guardado. En Efesios 6:18, el apóstol exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia. Este llamado a velar no es ocasional, es permanente. El insomnio puede ser el recordatorio de que hay una guerra espiritual en curso y que hay una parte del alma que aún no se ha rendido por completo. El insomnio también puede ser una señal de desorden espiritual. Cuando el corazón está dividido, cuando hay pecados no confesados, cuando se vive en desobediencia, el sueño se convierte en un reflejo de esa desconexión. El alma no puede reposar en Dios si vive en oposición a su voluntad. En Isaías 57, 20, 21 se declara: pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquí se expone la realidad de quienes no han sometido su vida a Dios. Su insomnio es fruto de un alma en guerra, no con el entorno, sino con su propio estado espiritual. Y aunque parezca algo físico, es una manifestación de una lucha interna que solo puede ser resuelta en el altar del arrepentimiento. Por eso, el que no logra dormir debe preguntarse primero: ¿qué parte de mi alma está resistiendo la voz de Dios? ¿Qué palabra he ignorado? ¿Qué instrucción he desobedecido? A veces, la falta de descanso es la manera en que Dios permite que la incomodidad crezca hasta llevarnos a una decisión. No es para atormentarnos, es para guiarnos. El insomnio puede ser la misericordia disfrazada de desvelo, la voz del cielo diciendo: no te dejaré en paz hasta que me escuches. A lo largo de las Escrituras, Dios ha usado el tiempo de vigilia para intervenir, para llamar, para advertir. Las vigilias nocturnas fueron parte del servicio en el templo. Los salmos están llenos de referencias a la noche como momento de adoración, de oración, de entrega. En el contexto bíblico, la noche no era simplemente un espacio para dormir, sino un tiempo consagrado donde Dios podía encontrarse con su pueblo. Hoy, esa perspectiva se ha perdido, pero cuando se recupera, el insomnio deja de ser una carga para convertirse en una señal. Quien no duerme, pero entiende que Dios está obrando, no se desespera. Quien permanece en vela con el corazón sensible, no cae en ansiedad, sino que se dispone a escuchar. La noche deja de ser enemiga y se transforma en oportunidad. El que conoce la voz de Dios sabe que a veces los silencios más profundos preceden las instrucciones más claras. El insomnio, si es guiado por el Espíritu, puede convertirse en un altar encendido en la oscuridad, un lugar donde el alma es sacudida, el espíritu es avivado y la dirección divina es recibida. Dormir bien no solo depende del estado físico o del entorno que nos rodea. En el diseño divino, el descanso también está ligado al estado espiritual del corazón. Cuando una persona vive alejada de la voluntad de Dios, cuando sostiene en secreto lo que ha sido llamado a confesar,
cuando se acuesta cada noche con el alma cargada de culpa